Bien, el tema que estábamos viendo ayer sobre las fortalezas mentales es increíblemente importante para la vida cristiana de cada día. Hago énfasis particular en esa afirmación. Tenemos que procurar desplegar toda nuestra atención para comprender que este es un tema que hay que trabajar todos los días en nosotros. Vamos a leer nuevamente la palabra de Dios del pasaje de la segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Bueno, a veces encontramos pasajes muy sencillos de la palabra de Dios, como eran los versículos de las bienaventuranzas que estuvimos analizando varias semanas seguidas, pero este es un pasaje que no es fácil de asimilar de una vez para la mente racional. Por eso es que tenemos que recibirlo en la fe del Espíritu. La palabra de Dios es clara y nos dice en el versículo 3 que vimos ayer y el 4 que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Aunque andamos en carne, nuestra forma de vivir en este mundo mientras somos hijos de Dios tiene que ser totalmente diferente a la de los seres humanos comunes y corrientes. ¿Captaste eso, hermano? Porque estoy hablando de algo que es escandaloso. Estoy diciendo que la forma de pensar normal y corriente, aceptada por los seres humanos, es totalmente inaceptable para un cristiano. La forma de proceder, la forma de usar la lógica, no tiene cabida en el reino de los cielos, a menos que el Señor tome esas cosas que usábamos antes, las limpie y las vuelva a colocar en nuestro ser. He dicho que para comprender las verdades del cielo y para vivirlas es necesario arrancar de cero, limpiar nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, nuestro supuesto entendimiento de las cosas de Dios, dejarlas en la nevera y tomar las cosas de Dios tal como vienen. Entonces, la palabra de hoy nos dice, en primer lugar, o nos dijo ayer, que si bien somos humanos, debemos obrar de una forma totalmente diferente a los humanos. Segundo, en el versículo 4, que debemos es usar las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Aquí el concepto de fortaleza es completamente negativo, es algo que está en contra de la verdad de Dios. Dice derribar las fortalezas, porque en la lógica humana uno piensa pues la fortaleza es algo bueno, es algo en lo cual uno se va a encerrar, se va a proteger. No, aquí la protección viene de Dios, viene del Espíritu Santo, no de construcciones humanas. Entonces hay que derribarlas, las fortalezas, dice, del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. Y entonces en el versículo 5 nos describe cuáles son esas fortalezas. Dice, primero, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es decir, la soberbia, la falta de humildad, que se traduce en falta de sometimiento
falta de obediencia es lo que impide que la gente conozca a Dios. Ayer yo dije, espero que no se les haya olvidado, que una de las razones por las que vemos a un pueblo cristiano tan derrotado, porque lo es, no podemos decir, el pastor está hablando muy crudamente, muy falto de misericordia. No, hermanos, ustedes miren al pueblo de Dios de hoy y lo van a ver completamente impotente. No saben luchar contra demonios, no saben luchar contra el egoísmo, no saben luchar contra la lujuria, no saben luchar contra la avaricia. Tenemos un pueblo de Dios que está pecando por amar las cosas materiales, por amar a la mujer del prójimo, por buscar el pecadito y mantenerlo allí, y porque la obediencia le parece que es algo que no es necesario en la vida cristiana. Solamente tiene que congregarse en una iglesia y pare de contar y ya su vida cristiana está completa. Algún pastor le dijo, no hermano, usted ya es salvo, siempre es salvo. Usted no tiene más que hacer sino esperar que Dios lo arrebate y lo lleve al paraíso. Falso. La vida cristiana es una vida de batalla, aquí está claro, de lucha contra conceptos mentales absurdos y ridículos porque provienen del pensamiento de Satanás. Si recordamos que Satanás es el dueño de todo el mundo, el príncipe de la potestad del aire, Satanás es el que controla el cosmos, o sea, la realidad actual. Cosmos en sentido bíblico, que quiere decir el sistema de gobierno actual. Está controlado por Satanás, por tanto, todo lo que venga del mundo está básicamente mal, en contra de la verdad de Dios. Ay, pero es que yo estuve con fulanito y él ha escrito 5 libros espectaculares y se venden como pan caliente. ¿Y eso qué, hermano? Si están de acuerdo a la verdad del Señor, ok, amén, léelos. Pero si no, tienes que prepararte primero, ya lo vimos, y saber dónde está la verdad para poder entrar a discernir qué es lo que dicen esos famosos 5 libros, porque muy seguramente van a traer mentiras ocultas. Ay, pero pastor, es que yo conocí a una persona, de hecho ya soy amiga de él o amigo, y es una persona que es un filántropo, tiene obras de caridad para el mundo, ayuda a la gente necesitada. Y otra vez, ¿y eso qué, hermano? Las obras ya hemos visto que no salvan a nadie. Solamente las obras resultado de la fe son aquellas que provienen de un corazón limpiado por la sangre del Señor Jesucristo. Esas son las obras de santidad. Que las haga un hombre del mundo no significa que sean buenas. Entonces, hay muchos pensamientos que son rebeldes. Y dice aquí, capturamos los pensamientos rebeldes y los enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es decir, el pensamiento tiene que ser sometido a Cristo, sometido a la Escritura. No importa si tú aprendiste esa verdad que tanto defiendes durante 11 años de estudio de colegio y 5 o 6 de universidad, no importa. Si no está de acuerdo a la verdad de Dios, es por lo menos media mentira o una mentira completa. Ay, es que el Día de la Madre, el Día del Amor, todo eso es precioso en el mundo. Hermano, eso son invenciones comerciales. Así de sencillo, para que la gente gaste plata y para que entonces quiera ganar más plata, y ganando más plata entonces queda cautiva en el sistema de gobierno mundial, en el cosmos satánico. Hasta ahí las fortalezas son arrogancia y pensamientos rebeldes que no están sometidos a Cristo. Y la tercera fortaleza está en el versículo 6. Dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Otra fortaleza es toda aquella forma de pensar que haga desobedecer lo que Dios dice en su palabra. Uy, pero es que usted está siendo demasiado radical con lo que está diciendo. Es que yo obedezco
el 70% de las cosas de la Biblia, pero el otro 30% no puedo porque es que tengo trabajo. Hermano, le tengo una mala noticia. A Dios se le obedece en totalidad o no se le obedece, según el concepto de Dios. La vida tiene que ser completamente rendida a Él. Que el siglo XXI nos haya lavado la mente con supuestos argumentos de libertad, con supuestos argumentos de personalidades de carácter, que se inventan sus propias formas de vida. Esos son lavados de cerebro. Pero que eso esté en la Escritura, no está. Por tanto, yo personalmente he optado por desecharlos, no sé ustedes. Entonces, estudiemos un poquito la estrategia de Satanás para establecer esas fortalezas. Primero, Satanás dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás desvió la atención de Eva, por ejemplo, para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, el Edén, en todo lo que Él había dado, sino solo en aquello que le había prohibido. De ahí es de donde viene la envidia, la avaricia y el deseo de tantas cosas en este mundo. Siempre hacemos lo que hizo Satanás aún en el cielo, miramos lo que no tenemos. Satanás, cuando era Lucifer, tenía todas las cosas en el cielo, lo único que no tenía era el ser igual a Dios. ¿Por qué se rebeló? Porque quiso ser igual a Dios. ¿Por qué se rebela un hijo en la casa? Porque quiere ser como el hijo del vecino, que tiene permiso hasta las horas que se le dé la gana para estar en la calle. O porque el hijo del vecino recibe cada vez que sale a un fin de semana 500,000 pesos para sus gasticos. Entonces él se rebela porque mira lo que el otro tiene y no lo tiene aquí en la casa. ¿Por qué se revela una oveja en la iglesia? Porque quizás el pastor llamó a otro para que empezara a servir, a colaborar. Entra la envidia. Porque quizás el pastor le está haciendo preguntas más frecuentes a uno que está bastante despierto y responde rápidamente. El otro empieza a sentirse rechazado. Satanás siempre va a buscar que tú mires lo que Dios aparentemente no te ha dado hasta el momento. Va a hacer que desconfíes de Dios. El diablo siempre ha usado esta misma táctica para despertar lujuria, codicia o envidia. Y nos promete que cuando alcancemos ese deseo, nos vamos a sentir satisfechos. Y resulta que vamos detrás de ese deseo, lo satisfacemos y quedamos con un sabor agridulce. Porque creímos que íbamos a la plenitud y nos encontramos con la frustración, con el vacío. Satanás también escoge el momento oportuno. No sé si ya habrás notado en tu vida cristiana que hay momentos en los que Satanás no te ataca. Está esperando cogerte dormido o adormilado o descuidado o en el momento de máxima necesidad porque tienes una deuda económica fuerte, una enfermedad fuerte, estás con hambre y no has podido satisfacerla intelectualmente, espiritualmente o físicamente. Ahí es donde debemos estar en alerta porque el ataque satánico puede venir en el momento menos esperado. La otra forma como nos ataca Satanás, la tercera, crea duda en nuestra mente contra las cosas de valor, las verdades grandes. Su objetivo principal es que empecemos a dudar, obviamente, pues de la palabra de Dios. Satanás quiere que usemos nuestro razonamiento para desobedecer, y aquí estamos llegando al punto que estamos mirando. Satanás está esperando ayudarnos a formar a nosotros fortalezas mentales que no nos dejen seguir la palabra de Dios al pie de la letra, sino que
haya algo adentro de nosotros que diga, esto no me gusta, yo no me siento bien con esta palabra, yo creo que debía ser de otra manera, yo pienso que... Usa la mente humana. Uno de los ídolos que tienen los hombres es su propia mente. Es que mi pensamiento es el que me ha sacado de tantos problemas. Ten cuidado porque es probable que estés idolatrando tu razón, tus argumentos, tu mente, y eso es lo que no te ha dejado crecer. Entonces, la actitud más sana sería empezar a dudar de si tu pensamiento es correcto o no. Cuando estés pensando cualquier cosa, una solución a un problema humano. Bueno, ¿y cómo hago para conseguir un carro? Bueno, me voy a poner a trabajar más, o en el trabajo que tengo voy a pedir un aumento. Esos son pensamientos humanos. Y te apuesto que con esos dos no se te ha ocurrido que el primero podría ser: voy a orar a Dios, porque sé que mi Dios me cuida y Él sabe que si ese carro que yo necesito es para mi servicio y el de mis hermanos, para que a través del carro yo pueda servir a Dios también, entonces Él me lo va a conceder. Ahora, si le pido a Dios el carro para que yo pueda salir a lucirme y a conseguir novia, es muy probable que el diablo esté usando eso para apartarme de Dios, porque Dios no me va a responder un deseo que solamente sea para mi egoísmo. Y entonces yo me voy a enfurecer con Dios porque no me dio el carro, y el diablo está diciendo: otro más que cayó en la trampa. El diablo, además de eso, quiere que caigamos en discusiones. Este es el cuarto punto. No debemos empezar a discutir primero con Dios. No discutamos la palabra. La palabra es para decirle amén. Si estamos discutiendo con la palabra, estamos con el espíritu de la herejía cercano, en vecindad. Los mandamientos de Dios no tienen el propósito de alejarnos de lo que es bueno, sino de protegernos de la destrucción que produce el pecado. En segundo lugar, no debemos empezar a discutir con nosotros mismos. Es que usted es un tonto si no aprovecha esa oportunidad. Es que este es el momento preciso, no sea tan tonto. Y muchísimo menos debemos empezar a discutir con los que están alrededor nuestro, porque eso pasa con frecuencia. A veces queremos algo y empezamos sin darnos cuenta a sentirnos incómodos y a molestar a los demás, y terminamos peleando. Otra forma que usa Satanás es usar el engaño. Oscurece la verdad y nos confunde. Satanás siempre trata de que aquello que el Señor llama bueno, nosotros lo veamos como malo, y al revés. Él siempre quiere crear división. Por eso el Señor nos puso en familia y en iglesia, para que cuando yo tenga un problema, me una con mi congregación, pidiendo, si es el caso, oración en conjunto para enfrentar la batalla que viene. O me una en familia para decir: bueno, este problema que tenemos es de todos por igual. No vamos a discutir entre nosotros, sino vamos a orarle a Dios, que sea Él el que muestre el camino, y nosotros unidos con Él. Porque si no, lo que pasa es que le estamos abriendo la brecha a Satanás, porque su meta es destruirnos. Bueno, entendido esto, podemos mirar el versículo de la segunda de Corintios 10:5. Ahora reconocemos al diablo, ya miramos estas características de cómo él actúa, pero no debemos ignorar que nosotros a veces le hacemos el juego. Es lo que nos dice 2 de Corintios 10:5. Por eso dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo.
Las fortalezas que Pablo describe son, primero, argumentos o especulaciones, allí en el principio del versículo 5. Argumentos o especulaciones. Es cuando yo oigo voces que me dicen, no, hermano, eso no es así, hágalo así. Pero yo le pregunté a Dios, no, estoy oyendo a los hombres, pero no a Dios. Estos son argumentos que vienen seguramente, puede que provengan de Dios, pero más seguramente van a venir del diablo. Si yo no he orado para que Dios me guíe, voy a oír cosas que van a aumentar mi estrés, mi miedo, mi aprensión, mi conflicto, mi problema. Eso es derribando argumentos, el primer componente de una fortaleza mental. Segundo, altivez u orgullo rebelde contra el conocer a Dios. Dice ahí, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos y altivez. Se levantan contra conocer a Dios, es decir, tengo un problema, Señor, ayúdame, sé que voy a ver el milagro de tu ayuda, Señor, de tu liberación, de tu revelación, Señor. Pero no, como estoy siguiendo mis caminos, entonces estoy perdiendo conocimiento de Dios. Si hubiera orado con humildad y deshecho mis pensamientos, entonces voy a conocer a Dios en un aspecto más grande que el que lo conocía hasta el momento, porque Dios se va a revelar de alguna manera poderosa cuando mi confianza se ha depositado en Él. Y la solución que yo no veía, Él la trajo en forma milagrosa y yo voy a quedar sorprendido. Le quiero recordar que arriba este pasaje nos decía que nuestras armas no son de este mundo, sino son poderosas en Dios. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De milagros. Pero la mente y Satanás van a buscar siempre oscurecer la gloria de Dios manifestándose a través de estos milagros. Versículo 5 decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo me pregunto cuántas veces hemos oído esta palabra y en realidad cuántas veces hemos sometido nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo, es decir, a la palabra. ¿Cómo hacemos eso? Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje de Romanos 1 está hablando del camino del impío. Yo lo llamo más bien la escalera descendente del impío. Porque no conoce ni reconoce a Dios, no lo glorifica, no le da gracias. Entonces su mente empieza a hacer pensamientos absurdos. Hasta que su corazón queda como en una prisión de oscuridad. Es lo que dice allí. No glorificaron a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Es decir, Señor, tú vas a obrar aquí en este caso. Padre, esto es un problema común y corriente. Esto es un problema que se da frecuentemente entre nosotros los humanos. No importa. Tu gloria, Señor, puede verse hasta en las cosas más pequeñas. Por eso, Señor, conforme a Romanos 1:21, yo te glorifico. Porque todas las cosas son de ti, por ti y para ti. Y por tanto, te voy a dar gracias, porque los impíos no te dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos. Yo te doy gracias y te glorifico para que mi razonamiento sea guiado por tu Espíritu Santo y mi corazón sea librado de prisiones, de oscuridad, prisiones de ansiedad, de estrés, de tinieblas, de confusión. Eso es lo que se llama la imaginación perversa. Ahora, está el orgullo espiritual, el que está en Lucas 18:11.
¿De qué estamos hablando, mis hermanos? Espero que no se me hayan perdido. Estamos hablando de fortalezas. Una fortaleza que estábamos viendo arriba es no glorificar a Dios, no darle gracias y envanecerse entonces en razonamientos con un corazón entenebrecido, de acuerdo a lo que dice Romanos 1:21. Otra fortaleza es la que está en Lucas 18:11, que es la del fariseo. Dice la palabra que puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Gracias, Señor, porque yo soy mejor que los demás. Gracias, Señor, porque el pecado hace rato que me abandonó. Yo lo pude sacar de mi vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque te puedo mirar cara a cara. Ahora sí. Gracias, Señor, porque no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Cómo somos nosotros de ciegos, de orgullosos? Porque hemos estado bien con Dios unos días, creemos que ya somos casi iguales a Él y que podemos hablarle en términos poco justificados. Cuando esto pasa, cuando hay un orgulloso y otro más, entonces vamos a ver una iglesia orgullosa, que es la que está en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia cristiana de hoy se cree mucha cosa, pero es poca cosa. Nunca se puede comparar a la iglesia del siglo XXI con la iglesia del primer siglo. No, no se puede. La grandeza de la iglesia primitiva es algo que hay que buscar, porque nosotros estamos deslumbrados con muchas cosas, pero no tenemos la unción con la frecuencia que debiéramos. Nos estamos contentando con congregarnos, pero no nos estamos contentándonos con santificarnos delante de Dios día tras día. Por eso, en Efesios 2:3 dice, hablando de los pensamientos mundanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, mis hermanos, la mala noticia es que todavía seguimos detrás de muchos deseos de nuestra carne y de muchos pensamientos de la carne. En realidad, sí estamos en el camino del Señor, porque es que la gran aliada de la vida en derrota es la desobediencia. Vamos a terminar considerando el aspecto opuesto de la desobediencia en 2 versículos. Hebreos 5:8, hablando del Señor Jesucristo. Aunque era el Hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. En la Nueva Biblia Latinoamericana lo dice así. El Señor Jesucristo, que tenía la naturaleza divina, que había renunciado a ejercerla aquí en este mundo, que venía de toda la plenitud de su Padre, que no se aferró a ello, vio entonces que su carne tenía que ser sometida al sufrimiento para que su carne, no su naturaleza divina, su carne, su naturaleza humana, aprendiera a ser obediente en todo ante Dios. Porque su naturaleza humana va a quedar explicada en el capítulo 7 de Romanos, donde se nos dice que queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Si el Señor Jesucristo no hubiera estado tan lleno del Espíritu, como siempre anduvo, por eso lo vemos entonces andando
a derecha y a izquierda con tanta paciencia, con tanta sumisión, buscando la oración, buscando hacer la voluntad de su Padre, porque a través de esas dificultades estaba llegando a la obediencia. Lo digo de esta manera, el pueblo de Dios necesita aprender más obediencia. La primera de Pedro 1:22 dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. En obediencia a la verdad, obediencia a la palabra, ustedes purifican sus almas. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando creemos que solamente hay partes que nos corresponden y otras no, es allí donde no se logra el crecimiento del espíritu. Esto es un propósito que tú puedes hacer en este momento, cuando ya estamos terminando este tema. Tú puedes decir, si quieres, voluntariamente: Señor, yo quiero someterme a ti en todo. Quiero que mis pensamientos, Señor, no se conviertan en obstáculos para tu obra en mí. Quiero, Señor, que si algunos de esos pensamientos se han vuelto tan resistentes, tan duros, tan fuertes como un castillo, donde tu palabra llega y se estrella contra ese castillo, esa fortaleza, ayúdame, Señor, con el poder de tu Espíritu, a que primero yo reconozca esa fortaleza. Así que, Señor, te entrego esa fortaleza, esa y esta y esta y esta y esta otra, para que tú las derribes piedra tras piedra, Señor. Y entonces yo pueda conocer cuáles son los miedos por los que las construí, pueda conocer los conflictos profundos por los que me defendí de tantas cosas en la vida. Pero ahora he llegado a tus manos, Señor, he llegado a tu provisión, he llegado a tu majestad y eres tú el que me protege. Ya no necesito estos miedos, Señor, y tampoco estas fortalezas. Así que derríbalas, Señor, con tu poder, con tu palabra. Que yo no sea hallado contendiendo con tu palabra y diciéndote: no, Señor, esa no es para mí, porque ahí inmediatamente estoy descubriendo una fortaleza. Que yo pueda decir en todo momento: Señor, amén, amén, amén a toda tu palabra. Y ese amén se traduzca en una acción voluntaria para decidir seguir esa palabra al pie de la letra. Que si tú me pides más oración, Señor, yo lo haga. Que si me pides más meditación de tu palabra, Señor, yo la haga. Que si me pides más dedicación en tiempo, en actitud, en búsqueda de ti, entonces yo aparte las cosas que me están quitando el tiempo para ti, obedientemente, dócilmente, Señor. Soy consciente que no todo se puede hacer al tiempo, por eso esto no es como una dieta que hay que empezar toda junta. Señor, yo sé que tú lo haces paso a paso y conforme a como tú me conoces. Tú sabes qué tan rápido podemos avanzar, pero no me dejes, Señor, que yo lentifique esta batalla contra las fortalezas. Quita, Señor, eso en el nombre de Jesús. Quítame esa soberbia. Quítame ese argumento. Destrúyelo, Señor, con el poder de tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.